Agradezco a todas las personas que visitan mi canal porque juntos aprendemos. Vamos a desarrollar este contenido. Soy un ignorante con información valiosa. Me presento, soy Jenner Cruz y voy a desarrollar con ustedes los ideales y la concepción de vida que tengo acerca del contexto y del universo. ¿A qué le apunto con esto? ¿A dónde voy con esto? Y pues bienvenidos, vamos a aprender. El conocimiento es poder. Quien adquiere el conocimiento adquiere el poder. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene el poder y no tiene el conocimiento? Nos referimos directamente a gobiernos, mandatarios, jefes, etc. ¿Por qué el conocimiento es poder? Porque todas las personas en el pasado que descubrieron algo, en el pasado, de una u otra manera, transmitieron esos conocimientos a las generaciones que vinieron después. Entonces, si yo tengo el conocimiento, cómo funciona la física, la termodinámica, construyo un motor y de ese motor un automóvil, entonces automáticamente yo adquiero el poder de viajar, de poder traspasar fronteras, conocer otros países, porque tuve el conocimiento de poder crear un medio de transporte. Es por eso que el conocimiento es poder. La pregunta dice, ¿pero qué pasa con una persona que tiene el poder y no el conocimiento? Aquí entre paréntesis nos referimos directamente a un gobierno, mandatarios y jefes. La mayor parte de personas que ocupan un puesto en el gobierno pues no llegan porque tienen un currículum extraordinario. Pues como ustedes saben, la mayor parte de personas que laboran para el Estado en instancias de gobierno, no todos ellos han llegado ahí por conocimientos o por méritos. La mayor parte pues están ahí por influencias corporativas, influencias ideológicas, influencias económicas. Entonces, cuando una persona de estas instancias, estamos hablando de lo estatal, adquiere el poder para dirigir, entre comillas, un país, si no tiene conocimiento, se vuelve un peligro para ese país, para esa sociedad, para esa nación. Porque no hay nada más peligroso que el poder. El poder sin conocimiento, cuando hablamos de este tema. Una persona que tiene el poder y no tiene el conocimiento en este tema, en gobernar y todo eso, se vuelve un peligro para esa sociedad. El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado. Desconocemos el autor de esta frase, pero le damos los créditos, lo tenemos dentro de comillas. El primer acto de corrupción es desde luego aceptar un cargo para el que no estoy preparado. Esto es inevitable, lo vemos todos los días en nuestra sociedad, en nuestros gobernantes. Muchas personas ocupan un puesto, lo cual no tienen la preparación y el conocimiento para poder ocupar ese puesto. Y es por eso que tenemos una clasificación social. Tenemos también los países de primer mundo y países subdesarrollados por los líderes, porque un líder que tiene visión, tiene mentalidad, tiene conocimiento, de una u otra manera siempre creará las mejores oportunidades para su país, para su gente, le dará educación, buscará darle lo mejor a su pueblo. Ese es un buen líder con visión, con mentalidad de reino, con mentalidad transformadora. Pero ¿qué pasa si un pueblo no tiene educación? Si un país no tiene educación, caemos en el concepto de la ignorancia. La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio, el odio lleva a la violencia. Esa es la ecuación, dice este gran pensador. Pero la ignorancia de qué, si estamos en la era de la economía del conocimiento, estamos en la era tecnológica, en la era light, donde la información solo entramos a un buscador en internet, aparece la información que queremos. Entonces, la ignorancia de qué estamos hablando propiamente en nuestra sociedad. Hacemos esta aclaración. Información es igual cuando alguien lee, cuando alguien observa, cuando alguien escucha.
Si a mí me dan un libro y yo leo ese libro, obtengo información. Si observo ciertos cambios, ciertas conductas, ciertos paradigmas, ciertas acciones, estoy obteniendo información. Si escucho un audiolibro, una conversación, un foro, una temática, una conferencia, estoy obteniendo información. Y el conocimiento es igual cuando alguien experimenta, cuando alguien aplica, cuando alguien prueba, cuando alguien siente. Si yo leo un libro de cocina, recetas de cocina, recetas para cocinar, y en esa receta encuentro un apartado donde dice que el pollo en Jocón sabe delicioso, estoy obteniendo información. Sigo las instrucciones, las reglas como cocinar, pero yo obtengo el conocimiento cuando yo estoy cocinando, estoy aplicando. De hecho, en la cocina se hace mucha ciencia, se aplica mucho el método científico. Entonces, cuando yo estoy preparando el pollo en Jocón y al terminar de cocinar voy a degustar del plato, entonces yo voy a saber que el libro tenía razón de que el pollo en Jocón sabe delicioso. ¿Por qué? Porque lo estoy experimentando, lo estoy aplicando y lo estoy sintiendo. Eso es conocimiento. Información es cuando me dicen algo. Conocimiento es cuando yo lo llevo a la práctica. Soy un ignorante con información valiosa. ¿A qué nos referimos a esta parte? Busco decir con toda humildad mi limitado entendimiento, mi limitado conocimiento del universo que me rodea, mi limitada capacidad de poder entender el mundo, de poder entender las ciencias a grandes rasgos. Pero lo poco que yo he descubierto a lo largo de estos años, pues busco compartirlo con ustedes a través de este medio. Según la American Book, estamos hablando propiamente de la información, del conocimiento almacenado y todo eso. Año 2020, más de 200.000 millones de libros editados. La pregunta es, ¿cuándo llegaremos a leer esos libros? En primera instancia, no tenemos la cultura de leer. Como sociedad latina, yo no veo la cultura de lectura en mi localidad. En segunda, no tenemos los años suficientes para leer esos millones de libros. Vamos a morir siendo ignorantes, desconociendo muchos mundos, desconociendo muchas cosas. Vamos a morir así. Pero con lo poco que sabemos, con lo poco que hemos entendido, con lo poco podemos hacer de este mundo algo memorable, hacer de este mundo algo mejor que cuando llegamos, dejarlo mejor que cuando llegamos. Podemos ayudar a combatir los problemas sociales que enfrentamos todos los días como comunidad global, como especie humana. Entonces, la American Book nos da una lista de la cantidad de libros editados hasta el momento a lo largo de la historia del hombre, que se han descubierto muchas cosas y de esos descubrimientos pues se han plasmado libros para que pueda servir a las futuras generaciones de ese conocimiento que se descubrieron, de los conocimientos descubiertos hace 2000 años, los números, la aritmética, la física, la cuántica y todo lo que se ha descubierto a lo largo de estos años, pues de una u otra manera nos ha servido. Gracias a eso tenemos una computadora, tenemos un televisor, tenemos el Uber, tenemos un smartphone, tenemos equipos de audio, tenemos una impresora, tenemos muchas cosas gracias a todo el conocimiento que ha sido almacenado en los libros que de una u otra manera nos sirven hoy a nosotros. Haciendo énfasis acerca de las ventanas al universo, al conocimiento que son las bibliotecas propiamente, vamos a enumerar las 10 bibliotecas más grandes que existen actualmente. La biblioteca número 10 vamos a empezar de forma descendente. La biblioteca de la Academia Rusa de las Ciencias, ubicada en San Petersburgo, alberga 26 millones de piezas. La Biblioteca Nacional de China alberga cerca de 29 millones de piezas. La Biblioteca Real, ubicada en Dinamarca, alberga 30 millones de piezas. La Biblioteca Nacional de Francia, que está en París, resguarda cerca de 30 millones de piezas. La biblioteca número 6, la Biblioteca Nacional de la Dieta, ubicada en Tokio, Japón, tiene alrededor de 34 millones de piezas.
La Biblioteca Nacional Rusa, ubicada en San Petersburgo, alberga a cerca de 30 millones de piezas. La Biblioteca del Estado ruso, fundada en Moscú, tiene 44 millones de piezas. La Biblioteca Pública de Nueva York, como su nombre lo indica que es pública, está ubicada en Nueva York, tiene alrededor de 52 millones. La segunda biblioteca más grande del mundo, que está en Londres, alberga 150 millones de piezas. La primer biblioteca más grande del mundo, fundada en 1800 en Washington DC, en los Estados Unidos, resguarda una colección de 151 millones de piezas. La pregunta es, ¿cuándo llegaremos nosotros a leer todos sus libros? Jamás, no lo podremos hacer. Pero con lo poco que sabemos, hagamos de este mundo algo mejor, compartamos con las demás personas. El señor Isaac Newton, que es un respetado matemático y físico británico, expresa unas palabras durante su estadía aquí en la Tierra. Dice: lo que sabemos es solo una gota de agua. Lo que ignoramos es todo un océano, todo un mar. ¿Ignoramos de qué? Del conocimiento de la vida, del conocimiento del universo, porque directamente nosotros desconocemos muchas cosas del universo que nos rodea. Aquí tenemos una constelación, aquí tenemos estas imágenes, la arquitectura del universo. Nosotros desconocemos muchas cosas a cabalidad, desconocemos cómo funcionan estas cosas. Y nuestro entendimiento es limitado, como lo decía Albert Einstein, para entender todo el universo que nos rodea. La arquitectura, su construcción es eminente. El universo observable, desde la estrella más grande hasta el átomo de la cual está construido todo el universo, su arquitectura, desconocemos muchas cosas. Y aquí, como vemos el tamaño de nuestro sol, ustedes pueden darse cuenta. El tamaño de nuestro sol, el tamaño de donde estamos nosotros ubicados. Nosotros sinceramente somos un granito de arena en todo el universo. Pero nos distingue algo, nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de entender las cosas, la metacognición, que somos conscientes de nuestra propia realidad y tenemos conciencia y alma. Eso nos distingue en el universo observable. La gente ignora el poder que tiene, realmente sí, las personas ignoran el poder que tienen en sus manos. Aquí en esta imagen lo explica mejor que mis palabras. Si tan solo supiésemos quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí en la tierra, a qué venimos, cuál es nuestro propósito aquí, entenderíamos muchas cosas, buscaríamos las fronteras del conocimiento y con toda humildad poder compartir. Con este video yo no busco que ustedes piensen como yo lo que busco es que ustedes piensen por sí mismos. Esto lo decía Frida Kahlo: no quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses, que te cuestiones tu realidad, que te cuestiones por qué estás aquí en la tierra, que te cuestiones muchas cosas, por qué la vida, por qué el aire es así, por qué la luna, por qué la marea sube, y que te cuestiones, que te preguntes cuál es tu existencia, por qué las personas se comportan así, por qué las masas se comportan así. Entonces yo no busco que tú pienses igual que yo, sino busco que tú pienses por ti mismo, que te cuestiones tu realidad. Hay dos fechas muy importantes en la vida del hombre: cuando nace y cuando descubre para qué nació. Eso es indudablemente. ¿Por qué decimos que el conocimiento es poder? Que si tenemos el conocimiento tenemos el poder. Porque aquí tenemos un ejemplo muy claro. Esta imagen nos hace una ilustración bastante bárbara. Tenemos dos rótulos. Aquí tenemos una persona muriéndose de sed bajo un calor fuerte, inmenso en un desierto. Tiene dos rótulos. Ok. El primer rótulo, donde dice agua a 9 kilómetros, seguramente es el rótulo que entendió porque fue a la escuela, ¿verdad? Es el rótulo que entendió porque fue a la escuela. Entonces, el rótulo le dice que a 9 kilómetros encontrará agua. El rótulo número 2, que es el rótulo de las ciencias propiamente, H2O, que es la fórmula científica del agua, que dice que a 50 metros hay agua. Entonces, el rótulo donde me dice agua, que 9 kilómetros hay, es el vital líquido para sustentarme, es porque solo fui a la escuela, es por eso que solo entiendo esa parte. Pero cuando me dedico a estudiar otras cosas, profundizo las cosas, cuando leo libros, me capacito, hago todo lo necesario para obtener más conocimiento, entonces entenderé
que a 50 metros también hay agua. Por eso dice, cuanto más sepas, podrás tomar mejores decisiones en tu vida. Y esto te servirá para toda la vida. Aplica en relaciones humanas, aplica en el mover del ser humano, aplica en nuestra vida propiamente, aplica en todo. El conocimiento de una u otra manera nos da las llaves para poder accionar, para poder entrar en el mundo del misterio, en una puerta de oportunidades. Eso nos hace el conocimiento. Pero yo siempre digo, el conocimiento no siempre se encuentra en una escuela, en un centro educativo. Muchas de las veces los grandes personajes que de una u otra manera impactaron en la historia, dejaron huellas, ayudaron a contribuir al desarrollo de la humanidad, la mayor parte se pasaban investigando, observando, leyendo, asimilando todo el conocimiento que se tenía en aquel entonces. Eso fue. Hoy nosotros nos enfrentamos a algo donde tenemos ya el conocimiento listo, ahora nos dan el conocimiento, tenemos los libros ahí, ya no hacemos mayor cosa porque ya están hechas las cosas, como dijo alguien, ya el agua azucarada ya no lo podemos inventar porque ya está. Eso nos hace muy paternalistas, tener una mentalidad mediocre de que aquí me quedo porque aquí estoy, porque aquí crecí, esta es mi cultura, mi sociedad, mi religión no me lo permite. Y es ahí donde nos estancamos y decimos, pues no podemos. ¿Por qué no hay logros significativos actualmente? Por lo mismo, porque no tenemos la cultura de leer, no tenemos la cultura de prepararnos, de buscar, de indagar, de preguntarnos. Estamos domesticados por un sistema, idiotizados por un sistema. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de ir, salir, pararme frente a un árbol, preguntarme por qué el árbol es así, por qué el río es así, por qué las piedras son así, por qué las personas actúan así. Eso es el verdadero conocimiento. Preguntarnos, eso nos lleva a otro nivel de entendimiento. Desconocer una verdad nos hace esclavos de una mentira. Desde luego que sí, no podemos discrepar con esta parte. Conocer una verdad a medias es una mentira doble. ¡Wow! Esto es un peligro. Alguien dijo un día, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces, cuando yo desconozco una verdad, actúo por ciertas cosas, por ciertas razones, por impulsos, porque no tengo nada que hacer. Entonces, desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Y si soy esclavo, me lleva a creer muchas cosas. Y hay una frase por ahí que dice que una mentira que se propaga por 100, 200, 300 años, en algún momento se convierte en una verdad para esa cultura. Y desde luego que sí. Si conocemos una verdad a medias, es peor la cosa. Es como que ver una sola cara de la moneda. Y de hecho la historia está así. La historia solo nos mostraron una cara de la moneda y desconocemos la otra cara de la historia. Y por eso dice, quien ganó la batalla, quien hizo la conquista, quien logró ciertas hazañas, es el que escribió la historia, no el que perdió, no el que fue expoliado, no el que fue esclavizado. La historia siempre fue escrita por el más fuerte. Por eso la historia tiene dos caras. Y es importante conocer esas partes, asimilar el contexto y poder entender desde ese punto de vista. Pero alguien hace 2000 años nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo obtenemos la verdad? A través del conocimiento, a través de la experimentación, a través de preguntarnos el porqué de las cosas. No quedarnos con lo que nos dicen, ir más allá de eso. Tenemos esta ilustración muy propia de la sociedad. Es la interacción entre una madre y una hija. Mamá, no quiero estudiar más, dice la niña, porque el estudio ha de ser frustrado, me dejan muchas tareas, me obligan a leer libros. Alguna de esas razones ha de tener la niña porque ya no quiere estudiar. La madre le contesta, una madre muy sabia, una madre muy prudente, una madre muy delicada, una madre con mucha prudencia, muy sabia, y dice, hija, el gobierno te quiere ignorante, la iglesia te quiere sumisa, los empresarios te quieren ver agachada, los bancos endeudada. Es por eso, cuando te decimos, dice ella, que estudies, es porque te queremos ver libre. Y el conocimiento es tu mejor arma. ¿Pero libre de qué? Pues Hayek dice libre de coacción arbitraria. Mises lo recalca también. Tenemos muchas cosas de qué debatir, de qué discutir acerca del conocimiento. Y si nosotros no nos tomamos la iniciativa de poder abrir un libro y ver qué nos dicen sus páginas. ¿Qué nos dicen sus páginas? Galileo Galilei decía que leer libros es como hablar con las mejores mentes del pasado. No puedo discrepar con eso porque de una u otra manera los libros me han construido
me han hecho entender el mundo que me rodea y me han hecho ver cosas que yo no veía desde mi concepción. Cuando tú estás en un hoyo, solo ves las paredes del hoyo, pero si sacas la cabeza, ves que existe un mundo de posibilidades allá afuera. Estar en el hoyo es estar en la rutina, estar en el paternalismo, es estar en lo que me dicen mis padres, es estar en lo que dice la iglesia, en lo que dice el gobierno. Eso es estar en el hoyo. Pero cuando yo saco la cabeza es como ir en una biblioteca, ir a leer libros, es como capacitarme, inscribirme a cursos, a diplomados, preguntarme muchas cosas. Hoy nos enfrentamos, en esta generación, año 2020, nos enfrentamos ante los nativos digitales, los niños y los jóvenes que están naciendo en la era tecnológica. Hablamos propiamente de las redes sociales, la computadora, el internet y todo eso. Hay un libro que escribe el señor Dante Hebel, donde dice nativos digitales. Si vemos en la ilustración, vemos que el libro está intentando revivir a este joven que se está perdiendo, que está agonizando, que ya no aguanta por las redes sociales, por la tendencia, la música y todo eso, ¿verdad? Entonces, el libro está intentando darle vida a este joven. De hecho, los libros nos dan vida. Eso nos dan los libros. Nos hacen ver cosas que desde nuestra perspectiva no lo vemos. Pero sin embargo, un autor, un escritor ha vivido muchas cosas, ha investigado muchas cosas y es por eso que escribe libros. Según Hayek, dice que la civilización es cuando una persona se educa, cuando una sociedad se educa. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. No debemos permitir eso. Que todo el mundo lo haga no significa que sea bueno. Que todo el mundo lo crea no significa que sea lo correcto, la verdad. Que todo el mundo lo haga no significa que tampoco sea malo, sino que no debemos confundir. Ya porque todas las personas lo hacen, yo lo debo hacer. Si todos se caen al mar, yo no me voy a tirar al mar teniendo en cuenta que no sé nadar. Entonces tenemos un problema hoy de que creemos muchas cosas ya porque muchas personas lo dicen o lo creen. Es igual como muchos científicos han dicho muchas cosas no científicas, pero como tenemos la cultura de decir ya porque lo dijo un científico es verdad, no. Incluso en las ciencias mismas, en la teoría científica, eso no puede ser comprobado. No porque lo digo yo sea verdad, no porque lo dijo el Papa sea verdad, no porque lo dijo el pastor sea verdad, no porque lo dijo un sacerdote de la iglesia sea verdad, sino que yo tengo que ir, investigar, preguntar e informarme de ello para poder dar veracidad y no dejarme llevar por las corrientes ideológicas, corrientes económicas, corrientes corporativas que de una u otra manera buscan solo sus intereses, más no la mía. Una mente que lee jamás dejará de ser atractiva. Si tú lees, jamás dejarás de ser atractivo en la sociedad donde te desenvuelves, en tu familia. La mayor discapacidad de la humanidad es mental. ¿Saben por qué es mental? Porque la mente crea nuestras barreras. La mente programa muchas cosas. Si yo hoy en la mañana me levanto y digo estas palabras, hoy me va a ir mal. Enciendo la estufa y ¡pum! El gas sale. Voy a tener un accidente, voy a chocar el auto, un perro me va a morder, una persona me va a empujar, algo me va a pasar porque desde la mañana programé. Entonces, la mayor discapacidad es mental porque la mente crea las barreras que nos limitan para poder sobresalir y para poder hacer algo con nuestra vida. Y aquí tenemos esta ilustración de que todas las personas que pueden caminar, tienen los brazos, tienen todas las cualidades físicas en buen estado, pues están subiendo en un ascensor amontonados, queriendo subir todos al mismo tiempo. Pero vemos una persona que a muchos le llaman discapacitado. Es una persona que en un accidente perdió una de las extremidades y él está subiendo solo en las gradas. Entonces, qué estupidez, qué idiotez humana, porque seguimos una corriente como locos, como ciegos. Viene una pregunta muy radical. ¿Por qué los países de América Central y América del Sur no entran en los países de primer mundo? ¿Por qué? Hay unos factores que tenemos aquí
tenemos estos factores. Yo creo que hay más, pero estos son los que más resaltan a mi manera de ver. No voy siguiendo algo de un libro, de un diccionario, para nada. Solo estoy resaltando lo que yo veo. En primera instancia tenemos el gobierno, en segunda la cultura, los recursos, la historia y el contexto. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno es el principal ente que debe invertir en la educación, que debe invertir en el desarrollo de la humanidad, porque es el encargado de administrar los recursos que tiene cierto país. El gobierno es quien crea las estrategias. Hay una frase que dice que el gobierno con una mano crea el dinero y con la otra mano lo gasta. Entonces el gobierno es el encargado de esta parte. En la planificación también, porque un gobierno que tiene visión, que ve las cosas más allá, planifica no solo para el presente, sino para el futuro. De hecho, invertir en educación ahora no es para que mañana ya tengamos resultados, no. Tienen que pasar años para ver los resultados. Si invertimos en educación, ver las mejores estrategias, planificar. Pero, ¿qué pasa con un gobierno que no tiene visión? Pues de nada le sirven los ojos a un cerebro ciego, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los factores de por qué los países de América Central y América del Sur no entran en los países de primer mundo. La cultura, ¿qué tiene que ver la cultura con esto? Por la familia, la fe. Por ejemplo, mi familia es así, mi familia es esta, mi familia es esta, porque yo crecí aquí, crecí en el área rural, crecí donde no hay electricidad, crecí donde no hay agua potable, y pues aquí me quedo, me caso y tengo hijos. Entonces, parte de eso influye mucho en el por qué países de América Latina y América del Sur no entran en los países de primer mundo. La fe también, la religión, ha contribuido mucho en esta parte. Porque el credo, nuestra forma de pensar, no nos lleva a explorar nuestras oportunidades. En algún momento yo escuché que ser pobres dice que Dios nos ama si somos pobres. Yo creo que sí, pero Dios nos dio talentos, nos dio oportunidades, nos dio conocimiento, nos dio discernimiento, nos dio libre albedrío. Debemos elegir por nosotros mismos. Pero lo que ha hecho la fe también es cegar a las personas, porque siguen una religión, siguen ciertas cosas, ciertos paradigmas. Entonces de esos paradigmas no salgo, o que es pecado el conocimiento, es pecado leer un libro de astrofísica, un libro de filosofía, es pecado leer un libro de termodinámica, un libro de apologética, es pecado. Como ustedes se darán cuenta, así como lo que pasó con el señor Galileo Galilei, retractarse de uno de sus libros que publicó, porque si no iba a ser decapitado en aquel entonces. Entonces muchas veces la fe y en lo que creemos nos obstaculiza para poder avanzar, para poder explorar nuestras posibilidades. Los recursos también, medios disponibles y expoliación. Lo que pasó en la mayor parte de América es la expoliación, no fue conquista. Hay muchos libros que dicen que fue la conquista. Yo soy guatemalteco y dicen la conquista de Guatemala. Yo dije, ¿en qué momento Guatemala tuvo conquista? La conquista es de que tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo, entonces pues hagamos un trato, ¿verdad? Casémonos. Eso es la conquista. Pero que alguien me diga y me ponga un rifle en la frente y me diga que si no creo en esta religión, pues me matan. Que si no doy mis tierras, me matan. O que si no doy mis familias, mis hijos como esclavos, me matan. Entonces eso no fue conquista, eso fue expoliación. O sea, te obligo a creer en lo que yo creo y me das tus recursos. Eso no fue conquista, fue expoliación, que es otra cosa. Entonces hay algo que corregir en esa parte, y como les vuelvo a decir, quien escribe la historia no es el que pierde, no es el débil. Muchas de las veces el que escribe la historia es el que gana, el más fuerte, el que tiene más recursos. La historia, cómo llegó a constituirse como país, también eso determina por qué no entra como país de primer mundo. El contexto, las tierras, familias, tecnologías y todo, porque hay muchas personas que tuvieron muchos hijos, y pues por tener muchos hijos y tenían 10 cuerdas de terreno y tuvieron 10 hijos, entonces una cuerda cada uno, y esos hijos igual tuvieron otros 10 hijos, y así hasta que la tierra se acabó. Cuando se da la expoliación, un ejemplo de ello es Guatemala. Hay grandes cantidades de tierra que pertenecen a un solo dueño. Las tecnologías también que llegaron muy tarde, por ejemplo desde la invención del televisor llegó muy tarde a estos países. La invención del teléfono celular llegó muy tarde. Gobierno, cultura, recursos, historia. Hay mucho de qué hablar de eso, pero como estamos haciendo una pincelada nada más para poder explicarles a ustedes de lo que es el conocimiento, lo que hace el conocimiento a un país, lo que hace, porque hay países de primer mundo y hay países tercermundistas. Yo no logro entender esa parte. De hecho, a mí no me gusta que me llamasen tercermundista. Simplemente pertenezco a un país con capacidades diferentes, que es otra cosa.
Entonces los países de primer mundo, porque invirtieron mucho en educación, su economía está a la vanguardia, su tecnología igual, son países que han invertido en investigación científica y es por eso que entran en países de primer mundo. Nos falta humildad por aprender y compartir, desde luego que sí. Lo que hago en estas instancias es compartir con ustedes lo que yo he descubierto a lo largo de estos años, de que hay que educarnos, de que hay que leer libros, de que no es necesario que nos digan que debemos de leer libros. Ustedes tienen que leer libros porque tienen que leer, tienen que construirse como personas. Y lo que busco es incentivar a las personas a construirse de manera integral. Usemos el conocimiento que tenemos para combatir los problemas que tenemos como planeta. Cuando yo veo estas imágenes me hacen pensar muchas cosas. ¿Saben cuáles son los problemas que tenemos como planeta? El Foro Económico Mundial realizó una encuesta, la encuesta Global Shapers. La encuesta fue realizada en el año 2017, donde se da cuenta de la preocupación de esta generación en diversos temas. El sondeo, en ello participaron más de 31,000 jóvenes entre 18 a 35 años, albergando 186 países. Estos son los problemas que tenemos, los más destacados. El cambio climático, que hace años le venimos haciendo un daño a la naturaleza. Un 48.8% de daño. ¿Saben ustedes dónde llega toda la basura que producimos todos los días? Acaba en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestros parques, en nuestros mares. La cantidad de árboles que talamos por el papel que usamos cuando vamos al baño, el papel que usamos para imprimir documentos, la cantidad de recursos que usamos de plástico, de hierro, la cantidad de dióxido de carbono que se produce todos los días por los autos, las grandes industrias. El otro problema es el conflicto, las guerras. ¿Por qué nacen las guerras? Porque hay avaricia, hay envidia, hay odio en el corazón. El ser humano tiene una gran avaricia de amontonar riquezas materiales y al final en la tumba no van a caber esas riquezas. Un 38.9% nos afecta eso. La desigualdad. Me pregunto yo cuánta discriminación en un mundo de imperfectos, por favor. O sea, ¿cuándo vamos a entender eso? Somos una especie. Aquí los colores no importan. Importa la especie en el universo, en el planeta. ¿Y por qué no nos cuidamos? ¿Por qué construimos muros? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué envidiamos? ¿Por qué construimos bombas atómicas, tanques de guerra? Si lo que nos faltan son escuelas, centros de salud, hospitales. Lo que nos faltan es humanidad, entender el por qué estamos aquí. La pobreza, ¿por qué existe pobreza? Si tenemos todos los recursos naturales, todos los recursos disponibles para combatir el hambre. De hecho, el Vaticano cuenta con el dinero para acabar con el hambre mundialmente 2 veces. ¿Por qué no lo ha hecho? No sé. Conflictos religiosos, o sea, ¿por qué me envidio? O sea, no entiendo esa parte. Si solo hay un creador del universo, de todo, entonces ¿por qué hay conflictos religiosos? Porque yo no comparto lo tuyo, tú no compartes lo mío, te vistes de forma diferente, escuchas otra música. O sea, ¿cuándo vamos a entender eso? Una persona solo llega a entender de que solo existe un creador y nos dirigimos a él cuando lees, cuando estudias, cuando te preparas, te cuestiones. La responsabilidad del gobierno y la transparencia, señores, la corrupción, 22.7% en todo el mundo, o sea... Como volvemos a reiterar, hay una avaricia en el corazón del ser humano. Cuando hay un vacío, busca llenar eso, busca pasar sobre otras personas. La seguridad alimentaria y la del agua. Esto es un problema, señores. Esto es un problema, pero solo podremos solucionar cuando haya voluntad política, haya voluntad en las personas. La falta de educación, un 15.9%. Pues más que priorizar otras cosas, los gobiernos deben priorizar en primera instancia la educación. De eso parte la guerra, el conflicto, la desigualdad, la pobreza. De ahí parte la falta de seguridad, la falta de oportunidades económicas y de empleo. En primera instancia, priorizar la educación. Educación formativa, educación deportiva, educación tecnológica, educación artística, educación, como lo dijo la señora presidenta de Finlandia, Tarja Halonen. Estas imágenes me conmueven y es por eso que sacamos
un par de libros que ustedes pueden ver aquí para contribuir a este mundo, a dejarlo mejor, aportar un granito de arena para poder recuperar aquello que se ha perdido. Entonces estas imágenes me conmueven porque también soy parte de esta especie humana, soy parte de este planeta y como nuestro hogar debemos de cuidarlo. ¿Cómo contribuir a nuestro planeta? Pues es fácil, sencillo, solo se necesita voluntad. Voy al mercado, me llevo mi morral y mi costal y compro productos naturales. Evito comprar productos industrializados y pues sobre todo educar a mis hijos, leer libros. Si puedo, construyo escuelas para su educación y de eso depende todo. De eso depende, pues somos una especie. Yo siempre digo que hay que globalizar la moral y la ética para decir que los benditos africanos no son de África, son nuestros hermanos, son parte nuestra, somos una especie. Entonces, en lugar de buscar vida en Marte o en otros planetas, estamos dejando morir a muchos niños en el África. Allá está la vida. Antes de buscar vida en otros lugares, salvemos la vida que hay aquí en nuestro planeta. Busquemos que la humanidad aquí esté bien y cuando ya estemos bien, cuando hayamos solucionado todos los problemas aquí, entonces vamos ahora y busquemos vida en otro lado, porque aquí pues ya no tenemos nada que hacer. Mientras tanto aquí tenemos mucho que hacer. Entonces de ahí nacen estos libros y si ustedes desean adquirirlos y conocer parte más del pensamiento guatemalteco, pues están disponibles. El material adicional consultado acerca de las temáticas que se han hablado, algunas investigaciones, algunos datos, pues ahí están los enlaces para que ustedes puedan corroborar esos datos. Y sobre todo no olviden suscribirse a nuestro canal, que eso nos ayuda a nosotros. Eso nos ayuda como una motivación de seguir realizando este tipo de material.